Lo anunciábamos en el comienzo del programa. En el piso, alguien a quien hace muchísimo tiempo esperaba, un amigo además, que hoy me acabo de enterar. Está cumpliendo 30 años con la revista Airlines, esa que ustedes ven en todos nuestros programas. Bueno, 30 años, que no es poco en esta industria. Javier Taibo, gracias por estar hoy aquí. Te robamos unos minutos del aeropuerto, te trajimos para poder charlar contigo y era la nota que nos debíamos. Amigos de muchos años, te agradezco fundamentalmente por tu ayuda, por tu apoyo a Reporte Aéreo Mundial y un orgullo tenerte acá y poder charlar de todo lo que pasa en la aviación en el mundo e inclusive la aviación militar, porque sos editor también de la revista Defensa hace ya también 40 años. Pues sí. Pero el placer es mío, porque estar contigo, que es cierto, grandísimo amigo, tu programa admirado, deseado y alguna vez tendremos que colaborar mucho más, es un honor, es un placer y en las poquitas horas que estoy aquí no he podido estar en mejor sitio. Muchas gracias. Bueno, no me quiero perder la oportunidad de tener en el piso a alguien que viene viendo todo el desarrollo de la industria aerocomercial en el mundo. Y si empezamos por Europa, me gustaría que nos des una visión de lo que está ocurriendo allí, fundamentalmente en España, que es tu país, y en donde también hay muchos cambios constantemente, hay una dinámica muy particular, y quién mejor que tú para poder contarnos cuál es esa dinámica y hacia dónde va. Pues en estos 20 años tuyos todo ha evolucionado mucho. Realmente el panorama del transporte aéreo en España y en Europa, porque España pertenece a Europa, ha cambiado mucho. Hace 20 años era todavía una mezcla entre el transporte regular, las compañías de élite, el charter que todavía sobrevivía. Hoy, 20 años después, el charter prácticamente no existe y se lo han comido las compañías de bajos costes, pero las compañías de bajos costes también se han comido o han hecho cambiar el transporte aéreo regular hasta el punto de que es muy difícil diferenciar hoy entre una compañía de bajos costes de las clásicas al estilo de Ryanair, de EasyJet o una muy potente española que es Vueling, de lo que es una compañía, la clase turista de una compañía convencional que ya no es compañía de bandera, porque no existen las compañías de bandera. El nombre moderno son las compañías aéreas de red. Lufthansa es una compañía aérea de red, Air France, Iberia. Ha cambiado mucho. ¿Qué tiene de parte positiva? Que el transporte aéreo se ha abaratado muchísimo. Hoy volar es algo tan natural, incluso en gente con pocos recursos económicos, y antes era bastante un lujo. Aquello que era el glamour. En los vuelos domésticos europeos de las clases ejecutivas prácticamente no existen. Desapareció el glamour, ¿eh? El glamour desapareció. Sigue existiendo solamente en los las intercontinentales. asiáticas. Y en los intercontinentales también. Yo creo que también incluso en eso ha habido un cambio. Porque cuando yo empecé a volar, que yo empecé muy tarde a subirme a un avión, empecé con 17 años porque mi madre tenía pánico a los aviones, había visto 2 accidentes aéreos y eso me afectó. Desde entonces he volado todo y más. Pero en aquellos tiempos era la primera clase y la clase económica, que eran caras. Luego surgió una clase ejecutiva, que yo me acuerdo que los tripulantes de cabina de pasajeros de Iberia le llamaban el quiero y no puedo, porque era la gente que podía volar en business, pero no podía volar en primera. La primera era un lujo, la business era una business un poco mediocre y la turista es lo que... Pero eso es que es cíclico, porque luego fueron desapareciendo porque eran un lujo las clases primera y se quedó como la gran clase, la clase ejecutiva. Pero como también había que abrir a ver si se podía sacar pasajeros de la clase económica, se creó la Premium Economy, que era una clase turista mejor. Con lo cual ahora tenemos la clase business, la clase Premium Economy, la clase económica, que en el fondo es cíclicamente como la primera, la business y la turista de entonces, porque las clases actuales, las clases ejecutivas actuales son casi mejores como las antiguas primeras, sin caviar. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Obviamente no podemos desconocer el poder de los países asiáticos, su crecimiento exponencial, en el caso de la China y otros países, que han demandado una mano de obra especializada que ellos no la tenían, no la tienen tampoco todavía, y han vaciado prácticamente todos los recursos técnicos de los países, precisamente como España.
Muchos de los países europeos están prácticamente copados por pilotos españoles y los asiáticos necesitan y creo que van a seguir necesitando durante mucho tiempo. Y estamos hablando de algo que va a seguir impactando a la industria porque el crecimiento va más rápido de lo que se ha podido formar gente y la verdad que no está ni la infraestructura ni la gente técnicamente capacitada para asimilar este crecimiento tan desmedido. Sí, es cierto. Estamos la única región del mundo en donde está con expectativas de crecimiento del 7%, en cambio Europa está agotada. Más que vaciar de especialistas, de profesionales de la vieja Europa, yo creo que se han aprovechado de que la aviación comercial en Europa estaba en crisis. Europa estaba en crisis, no solamente la aviación comercial, y sobraban profesionales. Y ellos se han aprovechado de que sobraban los profesionales y se han llevado muchísima gente, y mucha gente con experiencia. También es cierto que ha surgido un nuevo mercado que es Oriente Medio, en donde Oriente Medio no aporta nada como tráfico, son vuelos de conexión, pero tenemos macrocompañías en Oriente Medio que son las que han heredado el lujo asiático del transporte aéreo. Emirates, Etihad, Qatar Airways son los auténticos baluartes del lujo en el transporte aéreo actualmente. Lo que eran Thai, Malaysia y compañías del sudeste asiático, que se siguen manteniendo, pero que son como, ya no son el baluarte del lujo. El lujo está hoy en Oriente Medio y como vuelos de conexión, porque evidentemente no hay mucha gente que vaya a Dubái o a Qatar o a todo esto, pero lo hacen perfectamente y además ganan dinero. Y con tarifas muy moderadas. Bueno, antes de salir de Asia y de todos esos países que tan exóticamente transportan a la gente, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con mucho más Reporte Aéreo Mundial. Bueno, retomamos esta charla tan agradable con alguien tan importante de la industria que tenemos la suerte de tener acá. Javier, estábamos en Asia, estábamos hablando del glamour, de todas las compañías que estaban allá, pero antes me gustaría venirme hacia la región, fundamentalmente Latinoamérica, que es donde tú tienes mucha injerencia y has tenido durante mucho tiempo actuación y la sigues teniendo y sos una persona constantemente consultada, no solamente por las empresas aerocomerciales, sino también por aquellos países que tienen que, de alguna u otra manera, como en el caso de la revista Defensa, que tú también responsablemente editas, hacen crecimiento de sus tropas, compran armamento, o sea, hay toda una disposición en torno a Latinoamérica que tú has venido viendo y tienes una visión muy particular, entiendo, porque sabes lo que ha pasado y a veces puedes predecir lo que puede suceder. Estás recién llegado a la Argentina. ¿Cómo estás viendo esta llamada revolución de los aviones que el ministro Dietrich lanzó hace 2 años con este gobierno? Sí, la verdad es que yo creo que se ha intentado replicar un proceso como el que ha ocurrido en Europa y en Estados Unidos, el proceso de las compañías de bajo coste y el proceso de la liberalización. Nosotros en Europa tuvimos la liberalización del transporte aéreo en 1992, en donde prácticamente no es que se desregularizara y que todo estuviera permitido, porque desde el punto de vista técnico, operativo y de seguridad todo ha seguido muy normalizado. Y es igual volar en una compañía de bajos costes que una compañía de red actualmente. Quizá en la región, y por qué no en Argentina, me preocupa que se mantenga ese rigor regulatorio que se hizo más en Europa que en Estados Unidos y que se abra mucho la mano y de que todo esté permitido. Yo entiendo que la responsabilidad de los criterios de seguridad, que es algo que tiene que primar y que es inherente al transporte aéreo, eso nunca debería degradarse. Eso tiene que ir acompañado con toda una serie de inversiones en infraestructuras, en formación sobre todo, que yo espero que aquí se esté haciendo, porque el crecimiento del tráfico en Latinoamérica
también las expectativas son muy importantes. Digamos que es la segunda región del mundo en donde las expectativas de crecimiento son más altas y en donde también habría que invertir más en infraestructuras, porque las infraestructuras no tienen la potencia y la tecnología que se está aplicando en Asia. Yo creo que aquí el reto es hacer importantísimas inversiones en infraestructuras, mantener los niveles, los estándares tecnológicos y de seguridad, que es un reto. En otras regiones, el crecimiento del tráfico y la apuesta por los bajos costes y las bajas tarifas ha ido de la mano de la tecnología y con flotas muy modernas, y yo creo que aquí debería ir por lo mismo, que debe suplir o debe complementar la tecnología que tiene que haber en las infraestructuras. Y bueno, yo creo que esto es una región muy prometedora, pero que tiene que ir acompañado con una política, con hacer política aeronáutica. Tú caminas toda la región, la visitas permanente. La vuelo. La vuelas, sí. ¿Cuál es la que ves con mayores posibilidades de alcanzar ese estándar tan deseado, o quiénes los ves en un estándar superior? ¿Qué países de la región? Bien, incipientemente yo creo que Chile era un ejemplo de lo que era el desarrollo aeronáutico y también de una política de cielos abiertos. Chile también se ha quedado con que se mantiene un dominio de la compañía. Yo me acuerdo cuando empecé a venir a la región, LAN era una compañía estatal que creo que tenía 8 aviones. Hoy el grupo LATAM es un monstruo, es de los mayores grupos aéreos del mundo, pero también es cierto que Chile es un rinconcito, no es tránsito. Está evolucionando mucho y muy positivamente Perú y Colombia, porque también es cierto que lo que prima son los centros de distribución de tráfico, y ahí es importante. Debería también progresar mucho Argentina. Argentina es un país inmenso. Argentina no solamente es un país terminal, sino que es un país de tránsito. Buenos Aires podría ser perfectamente lo que ha sido Bogotá y Lima como centros de distribución de tráfico, porque además tiene un potencial del mercado doméstico que no tienen tanto ni Perú ni Colombia. Lo que pasa es que yo creo que aquí con la situación económica pues también se está amainando mucho, y esa apuesta que se ha hecho por ese extraño bajo coste, pues yo no sé si está por el camino adecuado. También es cierto que el pasajero argentino es muy señorito y muy cómodo. Quiere un aeroparque europeo. Muy europeo, efectivamente, es así. Con un aeroparque que ya quisiéramos todos los países europeos tener un aeropuerto en el centro de casa, es una joya. Sí, es un sitio. Pero que está muy limitado, no puede crecer. Sí. Y en cambio está la contrapartida de un aeropuerto internacional magnífico como es Ezeiza, pero que está muy lejano. Exacto. Y luego entiendo que un aeropuerto en donde se quiere canalizar el bajo coste peculiarmente, que es Palomar. Pero yo creo que Argentina, lo que pasa es que el transporte aéreo tiene que ir acompañado por el desarrollo económico. Pero sí. Argentina debería de ser un país muy prometedor. Bueno, al menos todos los que estamos en el negocio queremos que eso suceda, empujamos para que así sea, e indudablemente tampoco nos podemos sustraer a la situación económica que se vive, que es confusa y que además a veces nos confunde en cuanto a si vamos a poder alcanzar determinados niveles o va a haber el dinero suficiente para hacer las inversiones necesarias, que eso es muy importante. Hace muy poco tiempo nos cruzamos en la Feria Internacional de Aviación y Espacio, allí en Chile, que es un lugar referente de la región cada 2 años. La Feria Internacional de Chile, ¿te da la sensación de que es un lugar donde nos podemos reunir solamente aquellos que comercialmente seguimos la industria, o también sigue siendo un lugar donde la industria del armamento tiene su lugar indicado, como así fue y así nació? Indudablemente FIDAE nació como una feria militar. Nació como una feria militar aérea, que luego se amplió a espacio, que luego se diversificó al resto de las ramas de defensa y que luego se abrió al mundo comercial. FIDAE es indudablemente hoy la líder de las ferias. Lo que pasa es que también es cierto que mezclar defensa
y transporte aéreo es complicado en una feria, es complicado. Es una ecuación difícil. Es muy difícil, ¿no? También es difícil porque hay muchos fabricantes que son duales, son de defensa y son de transporte aéreo. Pero yo le doy a FIDAE mucho mérito, a la Fuerza Aérea de Chile le doy mucho mérito de durante tantos años de tener esta feria y con este liderazgo. Y también es cierto que el tema de defensa está en baja, porque en esta región los conflictos, las posibilidades de conflicto militar son cada vez más bajas y las Fuerzas Armadas evolucionan crecientemente a la asistencia a la población en casos de desastres, a temas de seguridad, a temas de luchar contra el narcotráfico, con lo cual quizá la defensa evolucione hacia la seguridad y a lo mejor también tiene más puntos comunes con la aviación comercial. Pero bueno, hay parcelas de defensa y de la aviación comercial que son como poco solubles. Conjuga poco un misil antiaéreo con un avión comercial transportando pasajeros. Pero bueno, es casi el mismo negocio. Es así. Javier, bueno, no tenemos más tiempo. Se nos fue, como decimos nosotros, se nos fue volando. Vamos a seguir charlando. Seguramente vamos a tratar de coordinar otra charla. Te quiero agradecer estos minutos que nos has regalado. Me gustaría saber cuáles son los objetivos que tiene Airline y la revista Defensa, porque algo me venías contando, que hay una mutación, que van a entrar en un nuevo sistema también de comunicar, o sea, estás evolucionando permanentemente. Sí, evidentemente el mundo está evolucionando, el mundo editorial está evolucionando, la prensa impresa cada vez tiene menos atractivo y cada vez tiene más atractivo la prensa online. Siempre digo que hay momentos en donde la prensa impresa es líder, como por ejemplo cuando uno va al baño, pero esto quizás lo tenemos que borrar, ¿no? Pero bueno, la gente, el equipo de DEFA, el grupo que edita Airline 92 y Defensa, se ha reorientado, lleva desde hace años haciendo anuarios monográficos de defensa, pero sobre todo se ha orientado mucho hacia el producto online. Hay dos sitios, que es defensa.com, airline92.com, en donde vosotros también tenéis que estar allí presentes porque tenéis mucho que decir. Y soy yo el que agradezco que me permitas estar aquí. Bueno, ha sido un orgullo y un placer tenerte, tu visita aquí en exclusiva para nosotros. Seguiremos charlando fuera de cámara y nuevamente gracias en nombre de todos los televidentes, que muchos de ellos me preguntaban quién es este señor que es el responsable de la revista Airline. Muchos fanáticos que tiene acá la revista. Okay. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. En exclusiva, aquí en la República Argentina, nos visita Javier Taibo, responsable editor de la revista Defensa y Airline, aquí en Buenos Aires, Argentina.